Buenas noches. Quiero contar una experiencia que tuve hace algunos años y que hasta hoy me cuesta recordar con calma. No la llamo historia, porque para mí fue algo real, algo que me marcó y que nunca voy a olvidar. Todo comenzó porque una amiga me pidió que la acompañara a visitar a una curandera, una mujer que, según ella, tenía fama de ser bruja y de hacer trabajos para amarrar parejas. Mi amiga estaba obsesionada con un hombre y quería a toda costa que él se quedara con ella. Yo sinceramente no soy creyente en esas cosas, ni en brujerías ni en trabajos, pero acepté ir solo por no dejarla sola. Ella estaba muy decidida y yo no encontré manera de convencerla de lo contrario. Desde que llegamos al lugar, sentí un ambiente pesado. Era una casa vieja, con las paredes manchadas por la humedad, el aire cargado a incienso barato y un silencio extraño, como si el ruido de la calle no entrara del todo ahí. Lo primero que me llamó la atención fue la forma en la que la mujer nos recibió. Fue grosera, cortante, con un tono que no parecía de alguien que quisiera ayudar. Yo lo tomé como mala educación, pero mi amiga me decía que esa era la esencia de esos lugares, que así era como funcionaban las cosas con esa clase de gente. La mujer comenzó a explicarle todo lo que iba a hacer para que ese hombre quedara amarrado a ella. Los ingredientes que usaría, las palabras que debía repetir, los rituales que seguiría. Yo escuchaba en silencio, pero por dentro me parecía un absurdo, algo más cercano a un teatro que a un trabajo real. Me aguantaba la risa, aunque no del todo bien, porque era evidente que no creía en nada de lo que estaba pasando. Y en un momento, mientras ella seguía hablando de cómo los espíritus iban a unirlos, se me escapó una pequeña risa. Fue algo involuntario, un resoplido bajo, pero suficiente para que la curandera se diera cuenta. Ahí cambió todo. La mujer se puso furiosa, su voz se elevó y comenzó a insultarme. Me dijo que no me estaba tomando en serio lo que hacía, que yo no tenía idea de con qué fuerzas ella estaba trabajando. Además de que por mis burlas, ella debía castigarme, pero que no me iba a golpear, sino que ella tenía formas mucho peores que darme una paliza. No me tocó físicamente, pero lo que dijo fue tan directo que me dejó helada. Era una amenaza clara. Mi amiga se molestó conmigo. Decía que yo había arruinado el trabajo y que por mi culpa nos iban a correr. Y así fue, pues la mujer nos echó del lugar, pero no sin antes obligarnos a pagar el servicio. Tuvimos que darle el dinero y salir inmediatamente. Yo traté de tranquilizar a mi amiga diciéndole que no creyera en esas tonterías, que era ridículo todo lo que la señora decía y hacía, pero ella seguía convencida de que había perdido su oportunidad por mi culpa. La discusión terminó ahí. Cada una se fue a su casa y pensé que lo peor había pasado. El resto del día fue normal. Hice mis cosas, traté de olvidarme del asunto y no darle importancia. Pero en la noche algo empezó a sentirse distinto. Desde la tarde me dolía la cabeza, tenía un peso raro en los hombros y lo único que quería era dormir. A las 9 de la noche ya estaba en la cama, agotada y con la sensación de que mi cuerpo pesaba más de lo normal. Me quedé dormida rápido, pero en la madrugada algo me despertó. No fue un ruido, sino una sensación. Sentí que algo se me trepaba encima, un peso fuerte, centrado en mi pecho. Abrí los ojos de golpe, pero la habitación estaba en penumbras, totalmente oscura. El silencio era absoluto, un silencio incómodo, casi insoportable. Intenté moverme y no pude. El peso empezó a extenderse, ya no solo en el pecho, también en los brazos, en las piernas, en la cabeza. Era como si todo mi cuerpo estuviera atrapado bajo una losa invisible. Quise gritar, pero nada salió de mi boca. Entonces escuché un ruido extraño, como de algo húmedo, viscoso. Era como cuando la piel sudada se despega de otra superficie. Un sonido pegajoso, desagradable. Al principio pensé que era mi imaginación, pero el ruido seguía, cada vez más cerca, cada vez más claro. De pronto sentí algo frío y húmedo trepar por mi brazo. Era pegajoso, baboso, con una textura asquerosa. Me recorrió lentamente, como arrastrándose. Mi respiración se agitó, pero no podía moverme.
Luego lo mismo sucedió en el pie, después en el cuello, después en el otro brazo. En cuestión de segundos, esa sensación estaba en todo mi cuerpo. Entonces lo noté. No era una sola cosa. Eran muchas. Eran gusanos. Cientos de gusanos reptando por mi piel inmóvil, saliendo desde algún lugar de la recámara y avanzando hacia mí. El asco fue insoportable. Quise vomitar, pero ni siquiera podía hacerlo. Sentí arcadas internas, pero mi garganta estaba paralizada. Traté de mover aunque sea un dedo, pero nada. Mis ojos eran lo único que respondía, abiertos de par en par mirando hacia la oscuridad y viendo cómo esas cosas se movían sobre mí. Los minutos se hicieron eternos. El olor en la habitación cambió. Un hedor pútrido, como de carne podrida, como si estuviera en una catacumba. El aire era espeso, difícil de respirar, y los gusanos seguían multiplicándose, avanzando, cubriéndome más y más. Yo quería pensar que una pesadilla, que no podía ser real, pero en el fondo sabía que no era un sueño normal. Era algo más, algo que nunca había vivido. Recordé que la gente habla de la parálisis del sueño, pero lo que yo estaba sintiendo era demasiado físico, demasiado real. El tiempo se volvió eterno. Cada segundo era una tortura. El asco, el miedo, la desesperación de no poder moverme ni gritar. Mis lágrimas corrían solas, no podía detenerlas. La única explicación que me venía a la mente era la amenaza de la curandera. Su voz resonaba en mi cabeza repitiendo que tenía mejores formas de castigarme. Yo no sabía cómo iba a terminar aquello, pero en ese momento, tirada en la cama, cubierta por gusanos y atrapada en mi propio cuerpo, supe que estaba frente a algo que no tenía explicación lógica. El tiempo parecía detenerse, y cada segundo atrapada en esa situación era una tortura. Yo trataba de convencerme de que aquello no podía estar pasando, que todo era producto de mi mente, pero el frío pegajoso de los gusanos, el hedor nauseabundo y el peso sobre mi cuerpo eran demasiado reales como para llamarlo sueño. El silencio de la recámara se rompía solo con el sonido viscoso de los gusanos arrastrándose por mi piel. No era un simple roce. Podía sentir cómo se pegaban, cómo se deslizaban con esa humedad repulsiva, como si dejaran un trazo baboso en cada parte de mi cuerpo. Entonces lo peor ocurrió. Sentí una presión distinta en el rostro. Era como si una mano invisible me cubriera la boca. No podía verla, pero la sentía firme, áspera, fuerte. Quise gritar de puro terror, pero aquella mano no me dejó emitir ni un solo sonido. Lo único que podía hacer era abrir los ojos más de lo que ya estaban, llorar y sentir cómo mi respiración se hacía más pesada. De pronto mi vista comenzó a adaptarse a la oscuridad. Pude distinguir algo que antes no veía. El movimiento de decenas, quizás miles de gusanos, avanzando lentamente hacia la cama, hacia mí. La habitación estaba viva, cubierta de esas criaturas que parecían surgir de las paredes mismas. El miedo se transformó en desesperación absoluta. Intenté mover mi lengua, mis labios, cualquier cosa, pero esa fuerza seguía oprimiendo mi boca. Era como si me obligara a quedarme en silencio, a no tener salida. Los gusanos comenzaron a trepar más alto. Los sentí subiendo por el mentón, acercándose a mi boca abierta a la fuerza. Yo sabía lo que iba a pasar. No tenía cómo impedirlo. La mano invisible me mantenía la mandíbula tan abierta que parecía querer arrancármela. El primero entró. Lo sentí deslizarse desde mis labios hacia adentro. Era frío, húmedo, con una textura que me revolvió el estómago. Reptó sobre mis dientes, se deslizó por mi lengua y siguió hacia mi garganta. Me atraganté, intenté tragar, intenté toser, pero no podía hacer nada. Estaba inmóvil, atrapada. Luego, no fue uno, fueron 5. Después, decenas. Después, cientos, todos al mismo tiempo. Yo sentía cómo entraban, cómo se deslizaban por la garganta, raspándola, bloqueando mi respiración. Estaba ahogándome. Era una sensación mortífera, como si mi cuerpo estuviera apagándose mientras mi mente seguía consciente de todo. El hedor en la habitación se intensificó. Era un olor insoportable, una mezcla de podredumbre y humedad que me envolvía entera. El aire se volvió irrespirable. Yo me ahogaba. Mi pecho quería explotar y aún así esa mano invisible no me dejaba cerrar la boca. El miedo se convirtió en pánico absoluto cuando escuché una voz susurrante, muy cerca de mi oreja. No era fuerte, ni gritaba.
Era un murmullo sereno, casi tranquilo, pero cargado de odio. La voz dijo claramente: «Te lo mereces, perra». Ese instante fue como un cuchillo en la mente. Sentí que el alma se me partía en dos. No había dudas. No era un sueño ni una ilusión. Aquello era un castigo, una venganza directa, y venía de ella, de la mujer a la que me había atrevido a reírle en la cara. De pronto, lo que me cubría la boca cambió de fuerza. Esa mano invisible me abrió la mandíbula aún más, con violencia, como si quisiera dislocarla. Sentí un dolor agudo en la quijada. Las lágrimas corrían solas por mis mejillas. Ahora podía emitir ruidos, pero no eran gritos completos, solo gemidos entrecortados, ruidos sordos como los de un animal herido. Los gusanos aprovecharon y empezaron a entrar en masa por mi boca abierta. La sensación era indescriptible, miles de cuerpos viscosos entrando, amontonándose, retorciéndose dentro de mí. Yo quería morir antes que seguir soportando eso. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez fueron segundos, pero para mí fueron horas. Sentía cómo mi garganta se llenaba, cómo no podía tragar, cómo me estaba ahogando. Mi cuerpo seguía paralizado, inútil, mientras yo me hundía en el terror más grande de mi vida. De repente, todo se detuvo. No hubo un aviso, no hubo una transición. Solo sentí cómo la fuerza que me mantenía la boca abierta desapareció. Mis labios quedaron libres y en un arranque desesperado grité. Fue un grito desgarrador, de esos que salen del fondo del estómago. En ese momento mi cuerpo reaccionó. Pude mover los brazos, las piernas, me sacudí frenéticamente tratando de quitarme de encima lo que llevaba pegado. Salté de la cama en un solo movimiento. Toqué mi cara, mi pecho, mis brazos. No había nada. Encendí la luz de inmediato y vi la habitación. Estaba vacía. No había gusanos, no había manchas, no había nada. Pero mi cuerpo estaba empapado. El sudor me corría como si yo hubiera acabado de salir de un río. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir por la boca. Me desplomé en el suelo, llorando como nunca antes en mi vida. El llanto era incontenible, mezclado con arcadas, con temblores, con un miedo visceral que me atravesaba entera. Entonces recordé las palabras de la bruja, recordé cómo me había dicho que tenía mejores formas de castigarme que con golpes. Todo encajaba. No fue casualidad, no fue un simple sueño. Fue una lección, una advertencia, un castigo. Me levanté tambaleando y corrí al baño. Me metí a la ducha y dejé que el agua corriera por horas. Sentía la piel contaminada. Sentía que los gusanos seguían pegados, que todavía reptaban por mí. Me tallaba con fuerza una y otra vez, intentando arrancarme la sensación del cuerpo, aunque no lo logré del todo. El recuerdo sigue ahí. Ha sido la noche más amarga y horrible que he tenido en mi vida, y hasta hoy sigo convencida de que no me merecía pasar por eso, que todo fue por un malentendido, por una risa que se me escapó sin querer, pero así fue. Esa fue mi historia. Y aunque no es de un suceso terrible a causa de la brujería, para mí sí fue algo muy perturbador y atemorizante. Gracias por leer. Gracias a todos y a todas por llegar hasta el final de este relato. Recuerden que si fue de su agrado, los invitamos a que se suscriban a este canal, nos dejen un comentario y un like. Hasta el próximo relato.